Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Querido Señor, gracias por tu palabra. Gracias por todo lo que nos enseña tu palabra. Gracias por abrir tu corazón y revelarte a vos mismo en tu palabra. Anhelamos en el día de hoy escucharte, aprender, obedecer, caminar tomados de tu mano. Señor, te entrego mi vida, te necesito. Permíteme hablar guiado por vos. Necesito tu asistencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quisiera pedir ayuda a una persona. Posiblemente esté abierta la puerta que da al salón auxiliar. Muchas gracias. Nati, está yendo Javier. Gracias. Gracias, Nati. Advertencias que el apóstol Pablo le hace al joven Timoteo. Comienza diciendo el texto que leímos. Mas tú, hombre de Dios. Sin mucha introducción, vamos al texto. ¿Sí? Hombre de Dios. Un hombre de Dios está constituido por muchos elementos importantes que forman un carácter. El apóstol Pablo los menciona. Dice, sigue la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Sin meternos demasiado en la explicación de cada una de estas virtudes del carácter. ¿Qué significa cada una? La justicia. Un hombre justo, ¿quién es? Es una persona que tiene un corazón recto para con Dios. Una persona que intenta permanentemente hacer lo que Dios quiere. Está atento a la voz de Dios. Una persona piadosa. La palabra piedad no es una palabra muy común en el ambiente evangélico. Sí está en la palabra de Dios y es muy común en la Iglesia católica. ¿Quién es el piadoso? El piadoso es aquella persona que ha sido impactada por el amor de Dios y que en respuesta a ese amor decide concentrarse en Dios y en tener actitudes profundamente devocionales. Mucha oración, mucha lectura, mucho acercamiento, mucha adoración, mucha canción, mucho salmo, mucha palabra. La persona piadosa es la persona que en respuesta a un amor divino que lo dejó perplejo, sorprendido, responde, ¿no? Con actitudes concretas de búsqueda, derrama su corazón delante de Dios. Termina diciendo paciencia y mansedumbre. Una persona paciente. Una persona paciente, yo me anoté acá una persona que no se rinde fácilmente. Una persona perseverante en lo que sabe que es correcto. Le dice a Timoteo que sea paciente en su vida cristiana, en su trato con la gente, todo lo que abarca un carácter paciente. No se rinde fácil. Timoteo, no te rindas fácilmente cuando vos sabés que algo es lo correcto. Mansedumbre. Otras traducciones dicen amable y humilde. Una persona mansa es una persona amable, fácil de amar. Una persona que tiene un carácter con la que es lindo tratar, con la que es lindo encontrarse, con la que tengo ganas especialmente de ver, de saludar, de dialogar. Y otra versión puso humilde. Los traductores colocaron allí esa palabra, la persona humilde. La persona que no está permanentemente queriendo
demostrar lo que sabe, ejercer su autoridad, demoler al otro, aún teniendo la oportunidad de ganarle en argumentos, tal vez haga silencio. No siempre, a veces es momento de hablar, pero otras veces no hace falta. Sobre todo si está en público y dice, voy a hablar con él en privado. Huye, le dice al principio del versículo 11. Todas estas cosas que recién mencionamos, búscalas, persevera en ellas. Me gustó la palabra, sigue estas cosas porque es una actitud permanente. Otra versión pone, persigue estas cosas, porque es algo que una persona siempre va a tener que seguir cultivando con insistencia. Otra versión dice, esmérate en seguir, concéntrate profundamente en todas estas virtudes del carácter, porque son importantísimas para vos que sos un hombre de Dios. Así que hombres y mujeres de Dios, pensemos en estas virtudes del carácter y caminemos y busquemos tal cual el apóstol Pablo se lo enseña a Timoteo. ¿De qué cosas tiene que huir? De lo que dice antes. Fíjense con cuidado, por favor, versículos, podríamos leer desde el 6:3 hasta el 10. Simplemente les digo que el apóstol le está diciendo a Timoteo que tenga cuidado del amor al dinero, que cuide su corazón. Timoteo, es muy importante que estés atento y vigilante al amor al dinero. Cuidado. Tu corazón, como el corazón de cualquier persona, puede comenzar bien y desviarse. Así que atento, atento, atento a tu propia vida, a tu propia conducta, a tus propias actitudes del corazón. Lo que arrancó bien espiritualmente, si se suelta de la palabra, puede terminar mal. Pelea la buena batalla de la fe. Este texto me tocó, esta frase me tocó y son esos momentos en que cuando uno está preparando una reflexión bíblica, se olvida que está preparando un mensaje para otros y cae postrado. Cae ante la autoridad de Dios y ante la autoridad de su palabra. Y es la palabra la que te desparrama por el piso a vos que estás leyendo, ¿no? El apóstol Pablo está o bien en su primer encarcelamiento en Roma, cuando escribe Primera de Timoteo, a 1300 kilómetros de Éfeso, que es donde el apóstol Pablo había dejado a Timoteo sirviendo. Si ya pasó el primer encarcelamiento en Roma, que es lo más probable, el apóstol está recorriendo la provincia romana de Macedonia. Posiblemente esté en la ciudad de Filipos en ese momento, a 700 kilómetros de la ciudad de Éfeso. Entonces, o a 1300 o a 700, pero estaba muy lejos de su hijo amado Timoteo. Y le dice a la distancia, Timoteo, es necesario que pelees la batalla de la fe. Me llama la atención que no sale corriendo a defender, a cuidar, a abrazar él físicamente a Timoteo. Timoteo, llegó el momento de enfrentar cosas nuevas en tu vida, de ministerio, de servicio, de discipulado, de crecimiento, de carácter forjado en la presencia de Dios. Timoteo, pelea la batalla de la fe. No puedo ir yo y pelearla por vos. Esa batalla es tuya, Timoteo. Yo estoy con las mías, que son enormes. Esa batalla es tuya, Timoteo. Hay batallas que tenés que librar vos, que Dios las pone en tu vida para que vos las libres y las lleves adelante. Todo hombre y mujer de Dios sí o sí tendrá que librar esas batallas. Es imposible
que te escapes de esa situación en la que Dios te está permitiendo estar. Porque es Dios el que quiere que lo descubras en nuevas situaciones, que desarrolles tu fe de una manera completamente nueva. Pablo piensa en el futuro de Timoteo. Pablo sabe que sus días están contados. De hecho, la segunda carta a Timoteo se cree que es el último escrito del apóstol Pablo. Pablo está imaginando que su vida puede terminar en cualquier momento. Entonces se asegura que su hijo Timoteo, jovencito, pueda comprender que hay batallas que le tocan a él y que nadie puede librar por él. Esto se llama crecimiento, madurez, proceso de desarrollo, discipulado en la vida cristiana. El futuro de Timoteo está en juego. Si Timoteo no comprende que hay batallas que le tocan a él y solamente a él, el futuro de Timoteo está realmente en juego y en un riesgo muy grande de que todo se aborte, de que todo se destruya. Creo que todos nosotros tenemos batallas y el propósito de Dios es sacarnos de la superficialidad espiritual. Cuando Dios permite que una situación sumamente difícil llegue a tu vida, esa situación tiene un propósito, el propósito de que vos crezcas y madures. Porque Dios quiere atacar la superficialidad espiritual. Si vos no te das cuenta de esto, te vas a llenar de argumentos. Y cada vez que atravieses una batalla, una dificultad, te vas a llenar de argumentos para justificar tu pecado, para justificar tu carnalidad o tu obstinación, me anoté. ¿Cuántas veces hemos justificado con argumentos en medio de situaciones difíciles, en vez de enfrentar la situación espiritualmente, como Dios me estaba llamando a enfrentarla? Si querés crecer, no podés evitar enfrentar tus batallas espirituales. Qué importante es dejar de echar la culpa completamente al diablo, dejar de echarle la culpa a la iglesia, dejar de echarle la culpa al gobierno, lo que siempre decimos, dejar de echar la culpa a los demás y poder enfrentar eso que yo tengo delante. Es importante enfrentar las batallas porque eso es lo que nos permite hacernos cargo de lo que hay en nuestros corazones. Cuando yo miro hacia adentro y digo, yo soy el responsable de mi vida, Dios me ha hecho a mí responsable de mi vida espiritual, entonces es ahí donde yo puedo enfrentar lo más profundo de mi corazón con total sinceridad. Hacernos la pregunta, ¿qué quiere Dios de mí? Esta es una pregunta clave. Es una pregunta fundamental en la vida de todo creyente, de todo discípulo. ¿Qué quiere Dios de mí? En medio de las peores circunstancias de la vida, tenés que preguntarte, ¿qué quiere Dios? ¿Por qué me está haciendo vivir esto? ¿Por qué está permitiendo esto? ¿Por qué estas complicaciones? ¿Por qué estas circunstancias tan difíciles? ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué se propone el Dios todopoderoso y soberano? Ese Dios a quien no se le escapa nada, absolutamente nada, ese Dios que me ama, que ofrendó a su Hijo por mí. ¿Qué es lo que se propone en mi vida? Porque yo sé que hay algo que Él me está queriendo decir. Y por medio de esta circunstancia difícil, Él está captando mi atención para que yo no ande distraído por ahí, con la cabeza en cualquier lado, sino que por medio de la circunstancia difícil Él capta mi atención y me concentro en Él. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Podés repetir esta frase en tu propio corazón? ¿Qué querrá Dios de mí? ¿Qué me está queriendo decir? ¿Qué me está queriendo enseñar? Quiero victoria en mi vida, pero no estoy dispuesto a pelear mis batallas.
Esto es imposible. Si yo quiero victoria espiritual y superar cada situación difícil en victoria de fe, voy a tener que aprender a pelear batallas espirituales. La victoria de Jesucristo en la cruz no te exime de tus batallas individuales. Aprender a pelear las batallas. Hay que desarrollar esa capacidad especial para enfrentar las situaciones en fe. Quiero ver resultados de una vida de fe, pero primero, escucha esto por favor, primero necesito enfrentar mis batallas. Soy insistente con esto porque el apóstol Pablo se lo dice categóricamente a Timoteo. ¿Y cómo se pelea? Se pelea manteniendo en primer lugar la integridad. Esto que el apóstol le dice a Timoteo, con una vida de justicia, con una vida de piedad, buscando fe, buscando amor, buscando paciencia, buscando mansedumbre. Fíjense que son muchas características que se concentran en un carácter cristiano. Puede ser que algunos de nosotros tengamos algunas de estas cosas más desarrolladas. Puede ser que vos seas una persona muy mansa, pero te cueste mucho tener una vida de fe. Puede ser que te cueste mucho tener una vida de piedad. Sos muy desorganizado con tus horarios, con tu vida devocional. Por eso qué importante es ver esto como un carácter íntegro, que avanza en un frente amplio de cosas. Y después, yo creo que otra actitud importantísima es humillarse. Cuando una persona tiene que enfrentar una batalla espiritual en medio de circunstancias y situaciones difíciles, un primer paso importantísimo es humillarse delante de Dios. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 51, 17. Hay algo que cuando me humillo y me postro delante de nuestro Dios, una puerta se abre. El corazón humillado a Dios le gusta, es perfume. No habrá ningún tipo de victoria en tu vida espiritual sin humillación. Estás atravesando situaciones difíciles, circunstancias realmente desagradables, problemas terribles, situaciones a resolver, inexplicables. Pero estoy hablando de cosas verdaderamente importantes. La noticia de que un familiar tiene una enfermedad muy grave. Eso es una noticia fuerte. Eso es algo que estremece la vida. Y yo tengo dos opciones. O entiendo que es una pelea espiritual que debo librar en fe. O tomo una actitud absolutamente diferente, en incredulidad, en enojo, en queja. Esto es lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Habrá circunstancias muy difíciles en tu vida ministerial y en tu vida en general, pero pelea esas batallas en fe. Hay tantas cosas que hay que resolver, pero primero humíllate. Humíllate delante de Dios. Primera de Pedro 5. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere el tiempo. El postrarse delante de Dios es el primero de muchos pasos importantes que Dios está esperando. Cuando te humillás delante de Dios, hay una protección espiritual muy especial. Si seguimos leyendo ese texto de Primera de Pedro, continúa el apóstol Pedro diciendo que Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. Nunca me había percatado de analizar un poquito el animal, el león.
siempre lo tomé como, bueno, un animal bravo que te persigue. Pero ¿se dieron cuenta cómo atacan los leones o las leonas? ¿De qué manera cazan a su presa? Al que se queda aislado, al que se suelta de la manada, al que se queda atrás, al que está débil. Al que se descuida. Las leonas y el león atacan al solitario. No podemos coquetear con lo mundano, porque nunca es gratis el hacer esas cosas. Cuando empiezo a soltarme un poco de la vida de la comunidad cristiana, de la comunidad de fe, esto tiene un precio y Satanás lo sabe. Por eso él va a atacar al que se suelta, al que se aísla, al que se debilita. No podemos pelear solos. Somos parte de la iglesia. Somos parte de un cuerpo y ese cuerpo se llama Iglesia de Jesucristo. No juegues al límite con la comunidad de fe. No estés un poquito adentro y un poquito afuera. No me comprometo mucho, voy de vez en cuando. Vení, acércate, fortalecete espiritualmente, en palabra, en crecimiento, con los hermanos. Hay algo especial con el tema del soberbio. Dice la palabra de Dios que cuando una persona es soberbia, Dios toma distancia. A Dios no le gusta el soberbio. No es que lo deja de amar, pero yo entiendo que lo deja solo para que se dé cuenta lo que es ser soberbio y entienda la importancia de humillarse y acercarse a Dios. El soberbio pierde batallas, porque Dios no rechaza al humilde, rechaza al soberbio. Entonces, el soberbio, cuando soy soberbio, pierdo batallas espirituales, que Dios las trajo a mi vida, las permitió en mi vida para que dejen un mensaje de crecimiento, de madurez, de aprendizaje, de descubrimiento de cómo Dios sostiene a una persona. Cuidado, no sea que estemos actuando con soberbia y por eso no estemos ganando las batallas que Dios nos pone delante. Otro principio importante es que las batallas de fe se ganan en oración. Enfrentá tus batallas espirituales de rodillas. Qué importante es comprender que tenemos que pelear las batallas correctas, de la manera correcta. Hay que dejar de pelear tanto con otros seres humanos, dejar de gritar, dejar de acusar gente, dejar de culpar a otros y doblar las rodillas. Dobla las rodillas. Mira, dejemos de echarle la culpa a los demás y dobla tus rodillas. Metete en tu cuarto y orá, y pedí, y clamá, y suplicá. Esa es una manera en que toda la Biblia muestra que así se pelean las batallas espirituales. Los cristianos hacemos tanta crisis por falta de oración, porque la oración es lo que te abre la cabeza en la palabra de Dios. Y muchas crisis espirituales de nuestra vida las atravesamos por cómo es nuestra construcción de la vida. Si tuviéramos más discernimiento espiritual, haríamos menos crisis de la vida, porque nos afligirían menos cosas. No estaríamos tan pendientes de alcanzar determinadas cosas que no son importantes. Entonces, no todas las crisis de la vida de un cristiano son verdaderamente voluntad de Dios. Estoy seguro que si fuéramos más a la presencia de Dios en oración, con las rodillas dobladas, enfrentaríamos
menos problemas, menos dificultades. Nos metemos gratuitamente en conflictos por falta de oración, porque no entendemos qué decisiones tomar. Entonces digo cosas, decido cosas que Dios no me llamó a decidir ni a decir. Los problemas interpersonales que se generan por falta de oración. Los problemas interpersonales que se generan por falta de oración, por falta de calibrar el corazón en la presencia de Dios. No puede ser que en una familia cristiana no sea un código normal decirle a los integrantes de nuestro hogar: voy a estar media hora en el cuarto con la puerta cerrada, en oración y en lectura y en alabanza. Perfecto. Media hora prescindan de mí. Perfecto. Entonces vos tenés ese lenguaje en tu casa, en tu hogar. ¿Vos invocás el nombre de Dios en tu casa? ¿En tu casa se invoca el nombre de Dios como algo normal, como algo cotidiano? ¿Tus hijos te escuchan orar? ¿Te escuchan cantar? ¿Te escuchan orar en voz alta? ¿Te escuchan pelear tus batallas de rodillas encerrado en tu cuarto? Abuelo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estabas haciendo, abuelo? Estaba orando, estaba leyendo la Biblia. ¿Y qué leías en la Biblia, abuelo? Estaba leyendo la crucifixión de Jesús. ¿En serio, abuelo, me lo lees? La cantidad de cosas que se disparan a partir de una vida de búsqueda de Dios en oración. Abuela, ¿dónde está el abuelo? El abuelo está orando. No lo molestemos ahora. Él cuando termine va a venir. Y ahí, abuelo, ¿dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? O abuela, o el familiar que sea, ¿no es cierto? Creo que muchas cosas las resolveríamos más de rodillas que teniendo que intervenir en situaciones concretas, en este mundo de tantas situaciones difíciles. Estaríamos mucho menos tiempo enojados y tristes si oráramos más. ¿Quién no tiene un familiar difícil, agresivo, que donde él está se genera algún tipo de conflicto? Siempre se las ingenia para decir algo feo, algo que molesta, que lastima, que incomoda. ¿Y vos cómo reaccionás frente a eso? ¿Realmente crees que el Dios en el que crees es un Dios soberano que tiene autoridad sobre todas las cosas? Entonces, ¿por qué me enojo tanto? Si yo creo en un Dios soberano, ¿no será que Dios está queriendo que yo aprenda a pelear esa batalla? En oración, en humildad, en búsqueda de todas esas virtudes del carácter, y que yo crezca y madure, y que eso me lleve a un nuevo conocimiento más profundo de Dios. ¿Hasta cuándo me voy a quejar de ese familiar? ¿Sabes hasta cuándo Dios va a permitir que ese familiar con esas actitudes compliquen la atmósfera del hogar? Hasta que vos caigas postrado y le digas: Señor, yo hoy reconozco como nunca antes en mi vida tu soberanía, tu autoridad, tu poder. Y yo ahora entiendo que esta es una batalla de mi carácter que yo tenía que librar en tu presencia. Y hoy yo quiero librar esta batalla y pedirte ayuda, y traigo esto ante tu altar. No pelees batallas incorrectas. No pelees con la gente, no pelees con el gobierno, no pelees de forma incorrecta. Pelea de rodillas, pelea en humildad, pelea buscando las virtudes de Dios. Encerrate en tu cuarto y libra tus batallas espirituales.
Timoteo, estoy a 700 kilómetros, no puedo ir a leerte el Salmo 23. Te pido que vos libres esa batalla porque esa es tuya. Estuve encerrado 2 años en Roma, en una cárcel. ¿Qué estás esperando? Que vaya corriendo y te lea el Salmo 23. Esa batalla es tuya, Timoteo. Ponete los pantalones largos, por favor, y libra esa batalla en búsqueda, en oración, en clamor, en humildad, entendiendo que el mismo Dios que yo tengo, lo tenés vos. Qué tremenda la enseñanza que nos deja este texto. Pretender crecer en la vida cristiana sin comprender este consejo impresionante del apóstol Pablo a Timoteo es andar sin rumbo. Las batallas más duras, más difíciles, son las que más nos enseñan, en definitiva. Son esas batallas en donde nos sentimos al límite. No sabemos si aguantaremos un minuto más tanta presión. Pero Dios lo sabe, Dios lo ve, Dios te ama, Dios no te abandona, Dios no traiciona, Dios no es deudor de nadie. El Dios soberano entiende todo lo que vos estás sintiendo y experimentando. Y ese mismo Dios el que te dice, ven a mi presencia a pelear tus batallas espirituales. ¿Cómo es posible que alguien que ama y sirve a Dios tenga que pasar por esto? ¿Te lo preguntaste alguna vez? Dios quiere revelarse a sí mismo. Y hay revelaciones de Dios que llegan a nuestra vida a través de grandes batallas. Timoteo, pelea tus batallas sin quejarte, sin enojarte y sin dar lástima. Va de nuevo. Timoteo, pelea tus batallas sin quejarte, sin enojarte y sin dar lástima. Con la frente levantada. Decirle a alguien que estoy en un tiempo difícil no es dar lástima, no es quejarme. Decirle a alguien que me acompañe en oración porque estoy pasando un tiempo difícil no es dar lástima, no es quejarme. Es entender la maravilla de un hermano o una hermana que me toma de la mano y vamos juntos en la vida cristiana. Cuidado, no sea que tu verdadero problema sea que no estás peleando tu batalla en fe. El problema no es la circunstancia, el problema no es ese familiar complicado, el problema no es el gobierno, el problema no es el pecado de tu hermano, el problema de tu vida no es el otro, no soy yo. El problema de nuestra vida es que no libramos las batallas espirituales que Dios nos pone delante a la manera de Dios. No comprendemos que Dios tiene un propósito en su soberanía. ¿Es soberano o no es soberano? Es soberano en la teoría, en la teología, pero en mi experiencia diaria con Él pareciera que no es soberano, porque cuando algo se me complica, me lleno de una incertidumbre, de una bronca, de una sensación de inestabilidad, de una incredulidad. Entonces, si es soberano, alinea tu corazón a esa revelación que Dios ya ha hecho en tu vida de su soberanía. Si ya comprendiste la soberanía de Dios, vamos por ese lado. Vamos por ese lado. Trabajá en ese lado en la vida cristiana. ¿A vos te gusta que todo te lo den en bandeja? Seguramente a todos nos gusta que las cosas sean rápidas, fáciles, sin mucho esfuerzo. Pero Dios ha tomado otro camino para forjar nuestro carácter. Entonces, Dios ha decidido que vos y yo dejemos de ser cristianos de cristal, que no se los puede ni tocar, que no se los puede decir nada, que todo nos ofende, que todo nos hace sentir mal. Esos cristianos que esperamos ser tratados como estrellas, así como una estrella de rock, una estrella de cine, una estrella de Hollywood. A mí nadie me puede decir nada,
Yo soy la estrella de Chesortu. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo tener esas actitudes. Y nos pasa y las espiritualizamos encima. Las justificamos cristianamente. Pero aquí viene nuestro Dios que tanto nos ama a corregirnos, a disciplinarnos, a discipularnos. Qué hermoso es nuestro Dios. Déjame decirte que las batallas se pelean con la Biblia. Las batallas espirituales se pelean en la palabra, como las peleó Jesús. Jesús, cuando tuvo que pronunciar palabra de Dios, no la inventó en el momento, la había leído, las había estudiado. Leer la palabra, meditar la palabra, memorizar la palabra y obedecer la palabra. 4 cosas fundamentales frente a la palabra de Dios. La leo todos los días, intento memorizarla, intento repetirla de memoria, medito en ella, la analizo, la escudriño con cuidado, leo otras traducciones a ver qué palabra se ajusta más, estudio la palabra. Me decía el pastor Sebastián Amarillo el otro día, tenemos que tener cuidado con lo que la Biblia parece decir y no dice. Es importante en la vida de un intérprete del texto bíblico no dejarse llevar rápidamente por lo que superficialmente parece decir el texto. Y finalmente obedecerla, ponerla por obra. Estas 4 cosas no te las olvides, ¿sí? Leerla, estudiarla de memoria, meditarla y obedecerla. Y déjame decirte que también las batallas espirituales se pelean en adoración. Se pelean en la presencia de Dios en adoración. Salmo 32. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. La versión en paráfrasis que tengo ahí, que me regaló Daniel, dice: alabaré a Dios todo el tiempo, en toda circunstancia. Todo el tiempo, en toda circunstancia. Cuando adoro a Dios, cuando le canto, cuando proclamo su autoridad y su poder, estoy haciendo un traspaso de autoridad. De tener yo la autoridad de la circunstancia difícil, le traspaso la autoridad al Rey de Reyes y Señor de los Señores, porque confieso su autoridad y su poder por encima de la mía. Hay uno mayor que yo, hay uno que está por encima mío, y eso es lo que canto, lo que proclamo. La adoración es fruto de labios que confiesan su nombre. Haz de tu vida un altar de adoración, en tu matrimonio, en tu paternidad, en tu hogar, en tu ministerio. Es importante recordar que Dios no busca adoración. ¿Vos sabías esto? ¿Tenés esto presente? A Dios no le interesa que lo adoren. ¿Cómo que a Dios no le interesa que lo adoren? Si Dios no busca que lo adoren, ¿qué busca Dios? ¿Quién me recuerda esto? Si Dios no está esperando adoración, ¿qué está buscando? ¿Qué está esperando? ¿Qué busca Dios? ¿Qué dice el texto que busca Dios? Más que lo adoren, que le canten. Dios busca adoradores, que es muy distinto. Dios busca adoradores, no tanto que le canten, que le digan cosas lindas, como si necesitáramos quedar bien con Él. Mira lo que te estoy diciendo, Dios. ¿Estás contento con lo que te digo? A Él le da igual lo que yo le pueda decir. Pero cuando Él ve un corazón en adoración, es muy distinto. Un corazón postrado, eso es muy distinto. Eso tiene perfume de alabanza.
Eso es un perfume de adoración que sube ante su presencia. Cuando verdaderamente mi corazón es el corazón de un adorador, en las buenas y en las malas, en todo tiempo. Alabaré a Dios en todo tiempo. Las batallas que Dios trae a tu vida, no podés evitarlas si pretendes darle a tu vida una continuidad de crecimiento. ¿Querés ver personas estancadas espiritualmente? Son personas que no estuvieron dispuestas a luchar sus batallas. Yo muchas veces me estanqué. Y hoy mirando para atrás me doy cuenta que en vez de concentrarme en Dios, en su palabra, en su autoridad, en humillarme, en orar, en encerrarme en mi cuarto y pelear las batallas de rodillas, encontré con quien enojarme, a quien echarle la culpa. Encontré cómo sacar de mí la responsabilidad de esa batalla, de cómo atravesar la circunstancia que Dios permitía, concentrado en Dios.